Muy bien, luego de haber hablado de la clasificación de los hidrocarburos cíclicos, vamos a iniciar con los hidrocarburos alicíclicos, ¿ya? Vamos a hablar de los que pueden ser saturados o insaturados, pero por lo general son anillos con simples enlaces, ¿ya? Bien, en cuanto a sus características, son bastante similares a los alifáticos, nada más que se cierran, ¿no es cierto? No son cadenas abiertas, sino que se cierran. Este ciclaje, ¿ya? O sea, el hecho de que se cierre el anillo, genera que el enlace entre carbonos sea mucho más rígido, ¿ya? Como que si yo tengo una cadena, una pita abierta, ¿no es cierto? La empiezo a cerrar y puede ser que empiece a jalar, ¿no es cierto? Entonces, eso que empieza a jalar se denomina tensión, rigidez, ¿ya? Entonces, estos hidrocarburos cíclicos no van a tener tanta movilidad en cuanto a sus enlaces. Si se acuerdan, cuando hablábamos de hidrocarburos alifáticos, les hablaba de los eclipsados y de los alternados, ¿sí? ¿Por qué? Porque giraba el enlace, ¿no ven? ¿Se acuerdan que les he hecho el ejemplo con limones y mondadientes? Giraba el enlace. Aquí no pasa eso, no gira, ¿ya? Es bastante rígido justamente porque está muy tensionado, ¿ya? Entonces, la rotación de los enlaces carbono-carbono va a aumentar a medida que aumente el número de átomos de carbono. Es decir, digamos, acuérdense que los cicloalcanos solo existen a partir de 3 carbonos, ¿no ven? No de menos. Entonces, el de 3 carbonos va a ser particularmente rígido, no se van a mover sus enlaces entre carbonos. El de 4 va a seguir siendo rígido, el de 5 va a seguir siendo rígido, el de 6 ya tiene un poco más de movilidad, y eso les voy a explicar un poquito más adelante en este video, pero recién cuando llega a 25 carbonos, la rigidez, ¿no es cierto? Hasta carbono 25, eso se refiere a esto, recién ahí la rigidez disminuye y se vuelve igual a la de los alcanos, ¿sí? Ahí recién se puede como que dar el lujo los átomos de carbono de rotar en su enlace, ¿ya? Entonces, esta rigidez, si se acuerdan, en los alquenos, por ejemplo, la rigidez del doble enlace que permitía la presencia de isómeros cis y trans. Bueno, aquí también vamos a tener la presencia de isómeros cis y trans, ¿ya? ¿Por qué además? Porque es como que, acuérdense que es un anillo, ¿no es cierto? Supongamos que es uno de 4, ¿ya? Entonces, ¿qué va a tener? Va a tener una cara superior y una cara inferior. Por lo tanto, los isómeros van a poder ir de esta forma. Uno arriba, uno abajo, los dos arriba o los dos abajo, ¿no es cierto? O uno arriba, uno abajo de esta manera. Es indistinto. El tema es que se van a generar isómeros cis e isómeros trans, ¿ya? Si se acuerdan que eran los cis cuando estaban en el mismo plano, es decir, los dos apuntando hacia el mismo lado. En este caso vamos a hablar los dos hacia arriba o los dos hacia abajo. Si hablábamos de un isómero trans, era uno arriba, uno abajo, o puede ser uno arriba, uno abajo, ¿sí? Entonces, es como si tuviéramos una hoja, supongamos este es un ciclobutano, ¿no ven? Porque tiene 1, 2, 3, 4 vértices. Entonces, sus radicales pueden estar así y así, ¿no es cierto? Pueden estar los dos en los mismos lados, ¿no es cierto? O pueden estar los dos en el mismo lado también aquí, ¿ya? Entonces es a partir del plano, ¿no es cierto? Plano tiene un lado arriba y un lado abajo, ¿sí? Tiene dos caras básicamente. Entonces aquí también intento representar eso, ¿sí? Pero es como esto, eso debería estar representado así. Yo les estoy indicando cómo sería ahí, ¿no es cierto? Y ahí. Ese sería un isómero trans. Si tenemos los dos ahí, es un isómero cis. Si tenemos los dos ahí, es un isómero cis también. Si lo tenemos así, es un isómero trans, ¿ya? Entonces, para que vayan recordando también lo de cis y trans. ¿En qué varían los isómeros cis y trans? En los, ¿cómo se llaman? Constantes físicas. Punto de ebullición, punto de fusión, ¿ya? Entonces, eso. Bien, habiendo dicho esto, también es importante entender un poquito de la conformación de estos cicloalcanos. ¿A qué me refiero con conformación? Como les he explicado, hay mucha tensión entre los enlaces. Como esa cadena, supongamos que esta era una cadena de 4, ¿no es cierto? Estaba así abierta.
era como que podían rotar ahí mismo los carbonos. El momento en que se cierra es como si tuviéramos un elástico, ¿no es cierto? Si lo cortamos, se abre feliz. Pero si lo empezamos a cerrar al elástico, este va a tener más tensión, ¿no es cierto? Va a estar así como que básicamente pesado o tensado, también decimos así, ¿no es cierto? Entonces, para generar menor tensión entre los vértices, entre los carbonos que hay, ¿ya? Se va a generar una nueva conformación. ¿Esto para qué? Además, para que no exista repulsión entre los enlaces y los hidrógenos, básicamente. Déjenme explicarles esto mejor a través de un gráfico, ¿sí? Aquí, esto pero solamente va a pasar para los ciclohexanos, ¿ya? El ciclohexano es el único que va a adquirir otra conformación en el espacio. El resto, si bien tienen conformaciones medio tensas, es como que adoptan una conformación tridimensional en el espacio para reducir la tensión entre los enlaces de carbono. Entonces, fíjense, este es un ciclohexano normal. Sé que es un ciclohexano porque no tiene circulito al medio ni tiene dobles enlaces para indicar que es un benceno, ¿no es cierto? Bien, este va a adquirir dos formas que se han observado en espectroscopios, ¿ya? Así se denomina. Va a adquirir dos formas. Una es la forma del bote. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. ¿Estamos? Esta forma se ha deformado, valga la redundancia, así. ¿Qué es lo que ha pasado? Básicamente es como si estos se hubieran doblado hacia adentro, ¿no es cierto? Fíjense, si esto lo llevo, este puntito lo llevo aquí y este lo llevo aquí, simplemente se va a formar la misma figura, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Es como que han bajado y se han puesto de esta manera. Ahora, también va a adquirir otra forma, ¿ya? Y esta otra forma igual la pueden ver en su libro, ¿ya? Que es una forma de un... se denomina, uy, me ha salido cualquier cosa, se denomina silla, ¿ya? Esta es la forma de silla, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿ya? Entonces, esta se llama silla. Fíjense cuál es la diferencia entre estas dos conformaciones. Aquí, los átomos de hidrógeno están muy cerca unos de otros, ¿ya? Es como que se utilizan las palabras ecuatorial, ¿ya? Para hablar de estos átomos de hidrógeno. ¿Por qué? Porque básicamente aquí tenemos CH2, en realidad, CH, aquí CH, ¿no ve? O sea, creo que se entiende el punto, ¿ya? Y aquí hay hidrógenos, obviamente también hay aquí, también hay aquí, también hay aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Qué pasa con esos hidrógenos? Acuérdense que los hidrógenos tienen cargas positivas, ¿sí? Y mientras más cerca estén, ¿qué pasa? Van a tender a repelerse. En cambio, ¿qué va a pasar aquí? Este carbono va a tener un hidrógeno aquí y el otro aquí, este aquí y aquí, aquí y aquí, aquí y aquí. Fíjense que van a estar mucho mejor distribuidos. Por lo tanto, no va a existir tanta repulsión entre sus cargas, entre las cargas de los hidrógenos, ¿sí? Entonces, esta forma es más inestable. ¿Por qué? Porque están muy juntos los hidrógenos. Esta forma es más estable porque los hidrógenos tienen una distancia considerable, ¿ya? Y se reduce la tensión entre los enlaces de carbono-carbono. ¿Estamos? Entonces, usualmente este está presente en un 1% y este en un 99%, ¿sí? ¿Por qué? Porque este es muchísimo más estable, ¿sí? Entonces, la forma de silla es la que más van a observar. Y más adelante, cuando veamos biomoléculas, ¿ya? Y macromoléculas, macronutrientes, se van a dar cuenta que la glucosa, por ejemplo, tiende a adoptar esta conformación. ¿Por qué? Porque es muchísimo más
estable y genera menor repulsión entre los átomos que están unidos a la cadena de carbono. ¿Estamos? En el siguiente video hablamos sobre la nomenclatura de cicloalcanos.